Desde este jueves, España ha abierto la regularización masiva más grande de su historia. 500.000 de personas, según el gobierno. Hasta 2 millones, según la policía. Al final de este vídeo, vas a entender por qué este decreto se aprobó exactamente así, exactamente ahora y exactamente sin pasar por el Parlamento. Y cuando lo entiendas, ya no va a parecerte una medida migratoria, va a parecerte otra cosa. Revisé el Real Decreto completo, el dictamen del Consejo de Estado y los informes de 3 sindicatos policiales distintos para traerte este análisis. Lo que está en juego aquí no es solo cuántos papeles se firman, es quién firma esos papeles, bajo qué condiciones, con qué verificación real y qué pasa con quien no la supera. Porque la respuesta a esa última pregunta es la que más debería preocuparte. Todo el mundo acepta que integrar a personas que llevan años trabajando aquí tiene sentido. Pero este decreto no es eso. El 14 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de Regularización Extraordinaria. Al día siguiente se publicó en el BOE. Al siguiente entró en vigor. Las solicitudes abrieron ese mismo jueves 16 de abril y se cierran el 30 de junio. 3 meses. Más de 500.000 de expedientes, sin pasar por el Congreso. Los requisitos son 3. Primero, haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025. Segundo, llevar al menos 5 meses de forma ininterrumpida en el país en el momento de presentar la solicitud. Tercero, carecer de antecedentes penales. Hasta aquí suena razonable. El problema está en cómo se verifica cada uno de esos 3 requisitos, y en ese cómo es donde se cae todo. Antes de entrar ahí, necesitas saber cuántas personas estamos hablando realmente, porque las cifras del gobierno y las cifras reales no se parecen en nada. El gobierno dice 500.000 beneficiarios. Esa es la cifra oficial. Pero Funcas, el Centro de Investigación del Sector Financiero, estimaba a enero de 2025 unos 840.000 inmigrantes irregulares en España. Solo con ese dato, la cifra oficial ya queda corta antes de empezar. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, va más lejos. Estima que más de 1 millón de personas podrían acogerse directamente y que con reagrupación familiar, la cifra podría superar los 2 millones. La reagrupación familiar funciona así. Regularizas a una persona. Esa persona tiene derecho a solicitar que su cónyuge, sus hijos menores y sus ascendientes directos puedan venir también. Es decir, cada expediente inicial puede multiplicarse. El sindicato CEP lo resume en una frase: la norma está hecha para colar todo. Y el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del gobierno, pidió formalmente que se revisara la base de datos utilizada para hacer esas estimaciones, porque no quedaba claro de dónde salían los 500.000, pero la discusión sobre cuántos son es secundaria. La pregunta de fondo es quiénes son, y para eso hay que hablar de los antecedentes penales. Aquí está el corazón del problema, y tiene 4 capas, cada una más grave que la anterior. Primera capa. Muchos inmigrantes llegan a España sin documentación, en algunos casos porque la perdieron, en otros porque eliminar el pasaporte les conviene. Si no pueden acreditar su país de origen, el gobierno no puede iniciar trámites de devolución. Ahora, de repente, les interesa declarar de dónde son, para poder pedir el certificado de antecedentes penales que exige el decreto. El problema es que si tienen antecedentes allí, simplemente dicen ser de otro sitio. Y como vienen sin papeles, nadie puede rebatirlo. Segunda capa. Los agentes de Jupol lo advirtieron con claridad. Muchos países de origen carecen de archivos digitalizados de antecedentes penales, lo que significa que el certificado que se presenta puede ser un documento emitido sin que nadie haya podido verificar realmente nada.
Y donde sí existe burocracia, existe corrupción burocrática. Un funcionario que firma un certificado de sin antecedentes a cambio de dinero no es un escenario hipotético. Es la realidad administrativa de muchos de los países de origen de estos solicitantes. Tercera capa. Este es el punto que más preocupa a los sindicatos policiales. Una persona puede haber sido detenida recientemente por un delito grave en España y no tener todavía antecedentes en el sistema, porque los procedimientos judiciales tardan meses o años en resolverse. Por tanto, carecer de antecedentes en el papel no equivale a no tener historial delictivo real, y el decreto no distingue entre ambas cosas. Cuarta capa. Para demostrar que llevas 5 meses en España, el decreto permite presentar documentos expirados. Pasaporte caducado, cédula de inscripción vencida, título de viaje sin vigencia. Los mandos policiales consultados se preguntaron en voz alta: ¿servirá un ticket de compra? ¿Una factura de teléfono? ¿Sabrán los funcionarios identificar si ese documento es falso? La respuesta oficial es que habrá un informe policial por cada expediente, pero ese informe no lo elabora la policía dentro del proceso. La policía está apartada del proceso. Y eso es lo más difícil de justificar de todo este decreto. Estamos hablando de un proceso cuyo requisito más crítico es verificar antecedentes penales y documentación de identidad. ¿Quién está a cargo de eso? No la Policía Nacional. El Ministerio de Migraciones decidió externalizar la gestión. Las solicitudes se reciben en oficinas de extranjería, en la Seguridad Social, en oficinas de correos y con la ayuda de Traxa, una empresa pública integrada en la SEPI que no tiene ninguna especialización en control migratorio. Jupol calificó esta decisión como una cesión de funciones críticas en materia de seguridad que debería recaer exclusivamente en profesionales cualificados y con experiencia en control migratorio. La organización advirtió también del colapso inminente. Las unidades de extranjería y fronteras ya arrastraban sobrecarga estructural antes de este decreto. Ahora se espera un incremento exponencial de trámites sin que el gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos. Los funcionarios de extranjería convocaron una huelga, no porque estén en contra de la regularización, sino porque dicen que lo que les están pidiendo es inasumible con los medios actuales. Ese es el escenario en el que empieza este proceso. Sin la policía, sin recursos suficientes, con documentos caducados como prueba válida y con un plazo de 3 meses para resolver cientos de miles de expedientes. ¿Y qué pasa con quien no consigue demostrar que no tiene antecedentes? ¿Se activa la expulsión? La respuesta es la que menos te esperas. Sigamos el proceso paso a paso. El inmigrante solicita el certificado de antecedentes a su país de origen. Si no lo consigue en un mes, entra el Ministerio de Presidencia y tiene 3 meses para conseguirlo él. Si tampoco lo consigue, el inmigrante tiene otros 15 días más. Y si al final del proceso, con todo ese tiempo, no hay certificado de antecedentes, el gobierno dice que esa persona no podrá acogerse a la regularización. ¿Vale? Perfecto. Pero entonces, ¿se activa la expulsión automáticamente? No. No se activa. La persona continúa en España en situación irregular, exactamente igual que antes de iniciar el proceso. No hay consecuencia directa por no haber conseguido demostrar que no tiene antecedentes. Y hay algo más. Si en algún momento esa persona llega a los tribunales, el hecho de que el propio gobierno intentó durante meses conseguir ese certificado sin éxito puede jugar a su favor. Porque nadie pudo demostrar que tiene antecedentes. Es una trampa en cadena. Lo dijo el Consejo de Estado antes de que se aprobara el decreto. Lo repite la policía después de que se aprobara. El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del gobierno. Cuando se aprueba un real decreto, tiene la obligación de
de emitir un informe. No es vinculante, el gobierno puede ignorarlo, y en este caso lo ignoró. El dictamen fue demoledor. Sobre los antecedentes penales, el Consejo señaló que el esquema de permitir declaraciones responsables en lugar de certificados oficiales resulta inadecuado para un proceso masivo de tramitación y abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares. Sobre los criterios de vulnerabilidad, cuestionó que todos los inmigrantes en situación irregular puedan considerarse automáticamente vulnerables, como establecía el borrador original. Sobre la suspensión del procedimiento de asilo, desaconsejó expresamente que la solicitud de regularización suspendiera automáticamente el expediente de protección internacional en curso. El gobierno modificó el decreto en algunos puntos menores. En el punto central, el de los antecedentes penales, la solución fue añadir 3 meses más de plazo para que sea el propio Ministerio de Presidencia quien intente conseguir el certificado. El agujero de fondo sigue abierto. Y después de todo esto, queda la pregunta que da sentido a todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Esta es la pregunta que lleva todo el vídeo sin respuesta. Y ya es hora de responderla. Una regularización bien hecha se negocia con la oposición, se discute en el Parlamento, se diseña con la policía, se construye sobre datos verificados, se aprueba con tiempo suficiente para que la administración se prepare. Nada de eso ha pasado aquí. Las encuestas actuales apuntan a que el Partido Popular y Vox suman mayoría absoluta. La coalición gobernante no tendría hoy los apoyos para repetir legislatura. 500,000 de personas que obtienen residencia legal en España hoy. 2 años para los primeros pasaportes, 5 años para otros, 10 para los que lleguen más tarde. En elecciones futuras, todos esos votos cuentan. No hace falta inventarlo, es aritmética. Y las propias imágenes de las colas ante las oficinas, con personas expresando su gratitud pública hacia el presidente del gobierno, terminan de dibujar el cuadro. Insisto en esto, el debate sobre si regularizar a personas que llevan años en España trabajando y contribuyendo es legítimo. Hay argumentos serios a favor. La regularización de 2005, con todas sus imperfecciones, tuvo efectos positivos documentados en integración laboral y recaudación fiscal. El problema no es el qué, es el cómo y el cuándo, y el por qué de esa urgencia que hace que se ignore al Consejo de Estado, que se aparte a la policía, que se permitan documentos caducados como prueba y que se cierren los plazos en 3 meses. Cuando alguien tiene prisa por firmar algo con esas condiciones, normalmente no es porque le preocupe el resultado, es porque le preocupa el proceso. Lo que empieza este jueves no termina el 30 de junio. Las reagrupaciones familiares, los recursos judiciales de los expedientes denegados y el precedente que sienta este decreto para futuras regularizaciones llegarán durante los próximos años. Y todo eso sin que todavía nadie haya explicado qué pasa con quien está en España en situación irregular y no consigue los antecedentes, porque no se va, simplemente sigue. La historia de esta regularización no ha terminado. Acaba de empezar, y lo que pase en los próximos 90 días va a marcar el debate migratorio en España durante la próxima década. Si crees que esta información debería llegar a más gente, comparte este vídeo. Es la única forma de que llegue a quien tiene que llegar.